Buenos días con todos. Quisiera felicitar que están aquí. Anaí hizo una presentación en un podcast con unos amigos míos de Manta, del colegio. Y esa fue una razón. Otra razón es que el presidente de Banco es un ingeniero civil grabado. ¿Sí? Entonces es un ingeniero civil grabado. Entonces lo conocí en el evento alumno y siempre trataba el tema de la acreditación. Entonces, cuando hubo ese evento, conversábamos de cómo el banco fortalecía o apoyaba la accesibilidad. Entonces, a partir de eso, estas dos cosas se juntan por la tarde de y me invitaron ahí para que visitara el banco y hablamos ahí con ella y con personal de talento humano de qué habilidades debería tener un ingeniero para trabajar en el banco. Porque ellos contratan en los sistemas tecnológicos, hay 150 o 160 de 3.000 empleados en el sistema banco, que son de la fuerza, no los empleados más grandes de deporte. Ellos son sistemas tecnológicos también, electrónicos y matemáticos también, porque no lo pueden hacer. Entonces, de ahí, digamos, salió esta idea de invitarla para motivar a los estudiantes. Porque en el contexto de la educación nos mencionaron que una de las principales deficiencias en la formación era el tema de habilidades blandas. Es decir, comunicación oral, escrita, trabajo en equipo, tal vez no necesariamente aprendizaje a largo de la vida, pero teníamos este tipo de temas, ¿no? Se bloquea. Entonces, a partir de eso salió esta iniciativa. Vamos a grabar por suerte y lo subiremos al canal de YouTube. Sí, ¿cómo ponerle? Claro, otra vez. Claro. ¿Cómo fue aterrizó un video? ¿En la banca? Exacto. Sí, hay que preguntarle a Rubén. Primero se hizo una maestría, idea, por el Citibank. Y después ya está. Es una carrera de toda la vida prácticamente. Sí, y justo tal vez con eso un poco, igual para comentar sobre mí. Bueno, yo estudié en la San Francisco, estudié gracias a una beca mismo del Produbanco que me dio la cobertura del 100%. Entonces, bueno, yo estudié ingeniería ambiental y hice pasantías ahí, ¿no? Si bien hay un área muy específica donde hay 4 ingenieros ambientales en todo el banco que se dedican como justamente a la parte más técnica de evaluación de riesgo. Yo hice pasantías de ahí, pero son 4 puestos, no podía quedarme. Entonces, hice otra pasantía en el negocio, desde el segmento PYME, como en la parte de estrategia, que un poco se topaba este tema de sostenibilidad por diferentes fondeos de los multilaterales que nos otorgan, como el asignar estos fondos, cumplir compromisos, etcétera. Y ahí fue donde tal vez como yo me pude ir incorporando. Y igual tengo un compañero, un amigo que también se ganó la misma beca que yo. Él estudió igual ingeniería civil. Él igual hizo pasantías más en un tema de riesgos. Pero ahora está igual trabajando en mi área. Él está igual como Business Intelligence. Entonces totalmente un poco cambió de rumbo su carrera prácticamente, pero un poco lo que tal vez más se valora o lo que ayuda a llegar a ese punto, creo que es esa parte más estructurada que da la ingeniería. No se nos hizo difícil entender la parte financiera, la parte de banca, entonces creo que desde ahí creo que cada uno va encontrando sus caminos, ¿no es cierto? Me imagino que pasó lo mismo con Rubén.
Entonces, bueno, tal vez ahí para el tema de la grabación, que posteriormente van a revisar diferentes personas, un poco igual para presentar al banco. Somos parte del Grupo Promérica, estamos en 9 países, en realidad en su mayoría estamos en Centroamérica, somos el único banco del grupo que está en Sudamérica, siendo el banco más grande a nivel de activos y empleados. Tenemos un total, entre todo el grupo, un total de 4.5 millones de clientes y somos 16.555 colaboradores. El banco en sí atiende a la parte de pymes, empresarial y corporativo y el segmento de personas naturales. Entonces, tal vez aquí un poco para, antes pues, sí, o si no, si es que quieren para... Bueno, yo soy muy curioso. Ajá. ¿Por qué el grupo se extendió en Centroamérica? El grupo es de Centroamérica, o sea, ajá, es de Centroamérica, ajá. Entonces, antes, no sé si recuerdan, antes había Produbanco, o sea, Produbanco, Banco de la Producción, y Promérica, era un banco diferente. Entonces, se unieron, Promérica compró a Produbanco o sea, se compró la mayoría de las acciones de Produbanco en el 2014, me parece que hubo esta fusión, y ahí es cuando, pues, nos juntamos tal vez de Ecuador al grupo. Entonces, más es un grupo bastante concentrado en Centroamérica. Igual como no sé si han visto el Banco Atlántida, que es nuevo. Hay un banco que está recién entrando, así tiene algunas agencias. Igual es de un grupo grande de Centroamérica y está viniendo acá a Ecuador. Sí, entonces tal vez antes de iniciar un poco lo importante o lo que hay que tomar bastante en cuenta es el giro de negocio del banco. Es una institución financiera, al final lo que hace es administrar fondos, es decir, toma fondos de los depositantes y los presta, dando una tasa de interés al depositante y dando una tasa de interés al préstamo, ¿no es cierto? Entonces es básicamente eso, o sea, el negocio del banco en sí, tal vez un poco relacionado a esto que estamos hablando de sostenibilidad, no es reciclar, no es sembrar árboles, es administrar fondos. Y una parte muy importante de la administración de fondos es el riesgo, ¿no? ¿Qué tanto riesgo? ¿A quién sí le presto? ¿A quién no le presto? Porque tenemos la responsabilidad de guardar este fondo de los depositantes, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la parte de sostenibilidad, por así decirlo, o sea, todo el tema de riesgo ambiental, social, porque a la final, ¿qué pasa si es que nosotros prestamos, por ejemplo, a una empresa que, digamos, un monto grande? Tal vez es el cliente perfecto a nivel de números, tiene las mejores ventas, etcétera, es el proyecto perfecto. Pero ¿qué pasa si mañana sale tal vez en el periódico que Produbanco financió a tal empresa que desplazó a tal comunidad, no sé, pues, mandó descargas de agua sobre los límites permitidos, no sé, o sea, hay diferentes cosas que tal vez en la parte financiera, como históricamente lo estábamos revisando, no se tomaban en cuenta, que a la final llegan a ser un riesgo reputacional para el banco, como también un riesgo un riesgo de crediticio, ¿no es cierto? Si es que esta empresa a la que le prestamos ya le desembolsamos el dinero, pues obviamente le van a cerrar, no tiene los permisos, le van a cerrar, nos quedamos justamente sin el fondo o el pago de este préstamo, ¿no es cierto? Entonces creo que desde ahí parte todo, o sea, justamente de ver este riesgo de la banca no solamente tiene que ver la parte financiera, sino también la parte del entorno, ¿no? Riesgos físicos, climáticos, también temas sociales como de trabajadores, etcétera. Entonces ahí un poco como que va conectando con esta parte. De ahí, tal vez un poco para ya asentar en lo que hacemos en Produbanco por la sostenibilidad. Nosotros justo el anterior año hicimos una estrategia de sostenibilidad en donde nos propusimos... ¿dónde pasó? En donde nos propusimos ser justamente la economía resiliente. Y aquí también hay algo muy importante, digamos, todos los bancos en general deberían tener en cuenta este riesgo físico, climático, etcétera, ¿no es cierto? Pero desde Produbanco, desde cualquier tipo de empresas, cuando hablamos de sostenibilidad es muy importante que los directores, las cabezas estén convencidas. Si no, pues va a haber ahí un ingeniero ambiental tal vez viendo todo el riesgo que no se va a hacer nada. El propósito del banco, o tal vez
lo que nos mueve es justamente generar valor con enfoque sostenible para trascender en la vida de las personas. Entonces, esa parte de sostenibilidad ya llega a ser como una parte de la identidad del banco, una parte de la identidad, y justamente los directores, los accionistas mayoritarios del banco están bastante convencidos por estos temas de sostenibilidad, que a veces no pasa en muchas empresas, y es cuando esto no trasciende, queda solo en un área, una persona que es la experta y punto. Y eso ahí tal vez no hace mucho sentido. Es como migrar a este otro concepto de que la sostenibilidad tiene que ser parte del negocio. O sea, si es que no funciona como negocio, pues no va a hacer sentido. Y bueno, inclusiva es porque queremos que todas las personas de todos los sectores tengan acceso al sistema financiero, o sea, la inclusión financiera. Resiliente por justamente el tema de cambio climático, el que podamos adaptarse y resistir crisis, choques climáticos, cambios en el entorno global sin comprometer su crecimiento. Y producción sostenible con los modelos de producción más limpia, más responsables. Entonces justamente esto es como la visión que tenemos para sostenibilidad. Y bueno, un poco lo que les comentaba del riesgo social y climático, que bueno, un poco ya yo creo que he dado el ejemplo perfecto justamente en la parte ambiental y social. La parte climática obviamente también es un nicho bastante importante, bastante interesante actualmente en el sistema financiero, porque se analizan diferentes escenarios en relación al aumento de la temperatura de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, tal vez aquí tenemos carteras, tanto clientes de empresas o garantías en tal sector, que probablemente va a ser más susceptible a lluvias más intensas o tal vez a sequías, etcétera. Entonces, también esa es como la función un poco de revisar. Y aquí un poco conectando a las aptitudes que debería tener un ingeniero, justamente la parte técnica creo que está bastante cubierta. Creo que el manejar modelos, el tener este conocimiento, esta estructura más técnica, creo que está bastante cubierto. Ahora es el cómo lo comunico. Si es que yo ya sé qué cliente está tal vez en una mala situación o probablemente en unos años no va a tener para pagar porque el cultivo se le va a secar. Aquí justamente viene esta parte de comunicación asertiva y la comunicación hacia altos directivos, tanto del banco como tanto de las empresas. Entonces, tal vez la intención no es que un ingeniero esté solo haciendo los cálculos, haciendo resultados y que otra persona venga y tal vez dé las conclusiones, sino es que justamente se completa el perfil y sea tanto técnico como tanto a la parte de comunicar esto y cómo verlo como oportunidad. Sí, justo. Ajá. Justo aquí es uno de los ejemplos. Nosotros tenemos un georreferenciador que justamente lo que nos avisa es tenemos, clientes que son mucho más grandes, proyectos grandes que valen la pena como el georreferenciarles de hacer un análisis más detallado. Tenemos clientes en su mayoría pymes que probablemente no llegan a un riesgo tan alto que probablemente no lo vamos a tener aquí, que justamente lo estamos analizando para cubrir toda la cartera. Pero, digamos, aquí lo que vemos en este georreferenciador es el tema de áreas protegidas. Si es que vemos que el proyecto del cliente está intersecando con áreas protegidas, es analizar y ver cuáles tal vez los métodos de mitigación que tienen o si es que tienen los permisos correspondientes. Inundaciones, actividad volcánica, por ejemplo, tenemos el caso del volcán Cotopaxi. Y bueno, también en el tema de inundaciones, el peligro de inundación del fenómeno del Niño. Digamos, son dos casos bastante interesantes porque fueron tal vez un periodo de tiempo bastante reconocible. En el caso del peligro volcánico del Cotopaxi, se trabajó con los clientes que estaban tal vez en esta parte de los lahares, justamente en tener una base tener como estos proyectos de mitigación, de tal vez ya no tener como garantía no tener como garantía la finca que está en peligro, sino migrar a otro tipo de garantías. O si es que el cliente quería ampliarse, tal vez dar estas recomendaciones de que
podría pasar. Entonces, aquí sí se hace tal vez un freno del crédito que se da a este tipo de sectores, por el riesgo, obviamente, pero también se hacen recomendaciones y se le da la visibilidad a los clientes de decir, esto es lo que podría pasar si es que hay este escenario. Igual en el peligro de inundación del fenómeno del Niño también se hace como una gestión más activa de la cartera, ¿no? Tal vez ver otras formas de pago, otros tipos de garantías. Entonces, ahí es un poco cuando se conecta la parte de ver los riesgos con el negocio, ¿no? Entonces... Si yo tengo un terreno en el Valle de los Chillos, que cae en zona de riesgo volcánico, ¿no me darías un crédito hipotecario para construir una vivienda? Probablemente sería menos viable. No que no es, o sea, estás ahí, ¿no? Sino es parte de un análisis de riesgo general. Entonces, si es que tal vez aquí es una metodología, ¿no es cierto?, del riesgo financiero crediticio del cliente. También aquí entra la parte se me fue la palabra, de los peritos que van el avalúo del terreno. Y justamente, digamos, estos avalúos también están muy conectados a la parte de riesgos, ¿no? Cuando pasó, digamos, lo del peligro volcánico en el Valle de los Chillos, muchos de las propiedades de los bienes bajaron de precio. Entonces, está bastante relacionado. Entonces, probablemente no sea la mejor opción invertir ahí, sino invertir tal vez mismo en el Valle de los Chillos, pero un poquito más allá, que está lejos de este tipo de riesgo. Y bueno, tal vez de manera general ya de por qué hablamos de sostenibilidad un poco, es que tal vez son tres cosas importantes. El cambio climático es una realidad ineludible. Sabemos muy bien que pues hemos tenido pérdidas por temas de cambio climático. Por ejemplo, en el 2024 se perdieron 368 billones de dólares en justamente temas de cambio de sequías, de inundaciones. No sé si recuerdan, justo en este año me parece que fueron las inundaciones en Europa, cuando Europa nunca históricamente, pues en los últimos años no había tenido nunca inundaciones, y pues por este tema o cambios de los patrones climáticos existieron este tipo de temas. Y los riesgos de transición, solo de las 25 empresas más grandes del mundo, representan 970 billones de dólares. ¿Qué son los riesgos de transición? Son justamente, digamos, ahora lo que nos está pasando. La gasolina está más cara. Tal vez nuestros sistemas, tal vez si es que tenemos una empresa, nuestros sistemas están diseñados para trabajar con diésel, con combustibles fósiles. Nos va a costar mucho, uno, el combustible como tal, el diésel, y dos, nos va a costar el cambiar la matriz productiva en realidad de cambiar a un nuevo tipo de tecnología. Entonces no es tan fácil como decir, tal vez ya no voy por la parte de combustibles fósiles, sino por la parte de energía renovable, por ejemplo, pero los sistemas en sí están construidos para otro tipo de combustible. Entonces eso también genera un riesgo de transición, ¿no? O sea, estas pérdidas o estas inversiones gigantes que toca hacer para cambiar totalmente todo el modelo. Por otro lado, los flujos financieros globales. El financiamiento climático global fue de 2.000 billones de dólares, pero justamente aún tenemos una brecha de 4.000 billones de dólares al año. Entonces, si bien hay bastantes flujos, y tal vez desde nosotros como Produbanco hemos tenido bastante financiamiento multilateral, y también el Ecuador en sí, aún hay esta brecha que tal vez no está llegando a donde debería llegar, que justamente es tema de energía renovable, eficiencia energética. Y pues en América Latina tal vez es un poco más grave el problema, que necesitamos alrededor del 7 al 19% del PIB anual de la región para poder cubrir justamente con las necesidades, especialmente para frenar la subida de temperatura del planeta. Y por otro lado, también muy importante, la tendencia del mercado. El 82% de los consumidores desean que se ofrezcan productos más sostenibles, el 73% prefieren productos con libre de deforestación, y aquí tal vez se puede ver un ejemplo súper claro. Nosotros el anterior año, del 2024 al 2025, tuvimos un crecimiento me parece casi alrededor del 20% en las exportaciones de cacao,
y el precio también subió. Entonces, cacao era tal vez el producto estrella. Actualmente la Unión Europea sacó un reglamento para los productos libres de deforestación. Entonces ahora hay que demostrar, y me parece que va a empezar a entrar en vigencia en este septiembre de este año. Los exportadores tienen que demostrar que los productos que ellos están llevando a Europa no están siendo cultivados en áreas que no han sido deforestadas desde el 2020. Entonces, ahora el productor tiene un problema, porque obviamente el productor solo tiene su parcela y empezó a cultivar. ¿Cómo demuestra a la grande comercializadora o al comprador, al cliente en Europa, que sí es justamente un producto que entra dentro de esta normativa? Entonces, justamente este también es otro tipo de riesgos que las empresas y los los emprendedores también tienen que tomar en cuenta. Y bueno, además de todo esto, de todos los riesgos, también existen oportunidades, ¿no es cierto? El ser más eficientes, el tener temas de sostenibilidad o de eficiencia en los recursos, representa un 60% de incremento en las ganancias operativas. Entonces, tal vez aquí es como una combinación de todo, ¿no es cierto? De la situación actual en la que estamos, del cambio climático, dónde se están yendo los flujos financieros, en dónde se está invirtiendo y a dónde está yendo el consumidor final. Entonces, si es que nos quedamos tal vez en que la sostenibilidad es algo adicional o es algo que tal vez yo como empresa, pues tal vez es mi sellito para hacer algo, es una adicionalidad, pues ya no es una adicionalidad, ahora es algo casi que obligatorio de tener, ¿ya? Y bueno, y esto es un poco la sostenibilidad en sí. Este término tal vez ha sido bastante utilizado, pero tal vez pues es mucho más grande, ¿no? Tenemos este concepto de que es utilizar los recursos de manera eficiente para que no afectar a las generaciones futuras. Entonces, esto cómo se ve tal vez ya a manera empresarial, la sostenibilidad empresarial. Justamente está tal vez en tres factores: el medio ambiente, la parte social y gobierno corporativo, que es conocido como ASG. Entonces, digamos, aquí una empresa realmente lo que tiene que enfocarse es, primero, si es que se enfoca solo en medio ambiente, no está siendo totalmente sostenible. Sí está bien que esté como enfocada en ser tal vez más eficiente, llegar a tener certificaciones de sostenibilidad, certificaciones orgánicas, por ejemplo, pero también tiene que enfocarse en la parte social, en los empleados, llevar una buena, digamos, además justamente el reglamento laboral, tal vez normas laborales que tienen que cumplir, ir un poquito más allá. Y el gobierno corporativo es bastante importante porque, además de que, como les decía, que la sostenibilidad tiene que venir desde la cabeza, o sea, tal vez este pensamiento para que funcione, también el gobierno corporativo en general brinda transparencia, también el tema de planes de sucesión. Si una empresa tal vez no tiene esta sostenibilidad más bien como a futuro, o sea, de mantenerse rentable, no se puede enfocar en lo demás. Entonces, que una empresa tal vez no está generando beneficio económico, y tal vez está enfocándose en la parte ambiental o en la parte social, no llega a ser tampoco sostenible, porque no está generando como el recurso para tener el pago de empleados, tal vez tener justamente los recursos para poder producir de manera correcta, para tener como estos procedimientos de medio ambiente mucho más establecidos. Entonces, tal vez esto es como todo un paraguas, y los beneficios en sí es el tema de acceso a mercados internacionales, como ya les había comentado este ejemplo, reducción de riesgos, muy importante, la reputación y atracción del talento. Esto es bastante interesante porque actualmente las nuevas generaciones, alrededor del 40% de los millennials, ahora y un porcentaje mucho más alto de las generaciones que le siguen, quieren trabajar en empresas que tengan un propósito claro, entonces, que tal vez se alineen con su propósito, que son tal vez transparentes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto también viene a ser una ventaja para atraer talento y, como ya les había dicho, la reducción de costos operativos. Y lo más importante es que tiene que estar integrado en el negocio para que haga sentido de la sostenibilidad. No es algo aislado, sino tiene que estar en el core del negocio. No sé si ahí tienen alguna consulta en este tema. La reducción de costos operativos. Por ejemplo,
por ejemplo, tenemos, digamos, en el caso de construcción sostenible, tenemos esta certificación EDGE. ¿Ya? Esta lo que busca es reducir al menos del 20% de energía, de consumo de energía, de agua y energía embebida en materiales. Entonces, este 20% no solamente es tal vez a nivel de kilovatios horas en el caso de energía, sino es lo que representa justamente en la operación del edificio, lo que voy a pagar menos en la factura. Entonces, digamos, es que igual, les pongo un ejemplo, teníamos clientes que estaban trabajando con maquinarias ya bastante antiguas de diésel, que tal vez tenían más fugas que lo que realmente se estaba utilizando, o sea, no tenían una muy buena eficiencia, y pues este cambio, además de reducirle, pues, incrementarle la producción, pues le reduce los costos. Ya tal vez lo que les duele a las empresas tal vez no es que estoy dañando el ambiente, sino es el bolsillo, ¿no? Pero bueno, en ese caso, en otros casos puede implicar también aumento de costos. Por ejemplo, Sí. si yo tengo una operación de una septiembre y pues opero como tradicionalmente opero, no me importa, descargo las horas activas, pero si yo quiero implementar todo esto en un diario, sí, sí, ese es tal vez el problema, que tal vez la sostenibilidad se le tiene que ver de manera diferente como un negocio a largo plazo. Digamos, si es que estoy haciendo un cultivo tal vez muy, muy ineficiente, pero ahí sí me mantengo, sí es como he hecho toda la vida. Probablemente no me estoy dando cuenta de lo tanto que tal vez estoy pagando en agua, de lo tanto que, no sé, si es que sigo haciendo así, estoy por un ejemplo, tengo trabajadores que tal vez no están afiliados, ¿ya? Entonces, eso es lo que llega, es tal vez una repercusión mucho peor, ¿no? Multas, que se cierra la empresa. Entonces, tal vez ese es una brecha importante, o sea, la inversión inicial sí es una inversión inconsiderable, pero tal vez a largo plazo, y tal vez eso es justo lo que se tiene que ver, ¿no? La sostenibilidad del negocio a largo plazo hace más sentido. Por ejemplo, igual teníamos los casos de paneles solares. Muchos clientes decían, no me hace sentido tener un panel solar aquí en Quito porque voy a pagar más de luz y por las baterías, que realmente lo que voy a pagar y el crédito del panel, que lo que realmente pago de luz. Pero si es que me voy a la costa, ahí sí hace mucho más sentido. Entonces, es justamente eso, ¿no? Hacer que es algo que nos haga sentido de manera financiera y de manera ambiental y social. Entonces, es que todo está conjugado, pues ahí es sostenible. Y bueno, un poco cómo se ve esto a nivel de Ecuador. Nosotros, bueno, aquí están unos datos al 2024 de la Sobanca. Desde la pandemia hasta junio del 2024 llegaron 4.000 millones de recursos frescos del exterior para dar justamente créditos a temas sostenibles. Sostenibles tal vez le pongo entre comillas, porque aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. También hay una brecha de reconocer qué es sostenible y qué no es sostenible. Para un banco puede ser algo sostenible y para otro banco no. No hay tal vez un marco claro que se llaman las taxonomías. No hay una taxonomía nacional que nos diga esto pues sí es verde, esto no es verde, esto es sostenible, esto es parte social, no es social. Que otros países tal vez sí los tienen, como Costa Rica, Panamá, México. Entonces, actualmente eso lo estamos trabajando junto con el Ministerio de Finanzas y también con todos los bancos y pues la Sobanca. Y bueno, aquí tal vez lo importante es justamente eso, ¿no? Que tenemos cartera sostenible, que está un poco dividido en la parte social y en la parte verde. La parte social igual es un poco más complejo aún, porque pueden haber, digamos, en nuestro caso nos llegan fondos para pymes lideradas por mujeres, para mujeres como persona natural, para pymes lideradas por jóvenes, por adultos mayores, etcétera. Pero esos mismos conceptos no se replican para otro banco. Tal vez para otro banco sostenibilidad es microcrédito, solo microcrédito, sea a quien sea. Entonces, tal vez ahí es como justamente esta brecha. Pero aún así, con un poco lo que se ha tratado de estandarizar, ha crecido un 30% el financiamiento verde.
No, perdón, aquí está. El 30% creció el financiamiento sostenible del 2023 al 2024, es decir, estos dos componentes. Sin embargo, el financiamiento verde creció un 80%, y es 80, no es 30. Entonces, el financiamiento verde está creciendo aún mucho más. Y en la cartera de finanzas verdes, justo, aquí está, el 87% creció la cartera verde. Entonces, aquí tal vez el sector que más estamos moviendo es justamente el sector productivo, pero orientado a esta producción más limpia, por así decirlo. ¿Y qué porcentaje de los créditos van para el tipo de proyectos? A nivel... No, ese es el crecimiento. A nivel de mercado es de alrededor del 10% más o menos. Ajá, es poquito. ¿Y eso qué es? Créditos de consumo. Créditos de consumo, créditos productivos que no necesariamente son verdes. Ajá. Entonces, digamos, la cartera de consumo y cartera productiva está casi que a la par, o sea, más o menos. Pero, digamos, si nos vamos ya a la parte de sostenibilidad, sí es como el 10%. En Produbanco nosotros también tenemos, en finanzas verdes, este 10% es finanzas sostenibles, ¿no? La parte social y la parte verde, todo es 10%, que aún así lo hace verse más pequeño, porque también está aquí metidos temas de microcrédito, etc. Y nosotros en Produbanco tenemos este portafolio sostenible, que tal vez aquí está este evolutivo. La parte verde es la parte social, y la parte más clarita es la parte de impacto ambiental. O sea, es como líneas verdes básicamente lo de abajo. Entonces, digamos, toda la cartera de sostenible del banco representa actualmente a diciembre del año pasado fue el 20%. De todo el 20% de toda la cartera del banco, o sea, de consumo, productivo, tarjeta de crédito, todo, el 20% es sostenible, aunque en su mayoría está dirigido para el segmento productivo. Y bueno, esto tal vez no lo llegamos a hacer de la noche a la mañana. Desde el 2016 más o menos empezamos con ya a tener como estos procesos claros. Primero fue el SARAS es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales. Justamente es un proceso que está en la parte de crédito, que les decía que es quienes analizan, los técnicos que analizan el riesgo ambiental y social. Sin embargo, con eso tal vez también nace la oportunidad, que es Líneas Verdes, es el producto de financiamiento, ya, de Líneas Verdes. Empezamos en el 2016, seguimos como fortaleciendo el compromiso con asistencias técnicas de multilaterales. Aquí tal vez algo muy importante es que esto también ha sido movido por el financiamiento externo que nosotros hemos recibido de diferentes multilaterales, como el Banco Mundial, el BID Invest, por ejemplo. Y ellos han ido a la par apoyándonos en fortalecer las capacidades. De ahí, en el 2021 nos suscribimos al Net Zero Banking Alliance, que justamente, tal vez en términos de justamente lo que se ve de la huella de carbono empresarial, ¿no es cierto? Tenemos de diferentes alcances, alcance 1, 2, 3, ¿no es cierto? En el sector financiero hay el alcance 3, está como un poco más expandido y tal vez es el alcance que más emisiones tiene el sector financiero, que es justamente la cartera de crédito, es decir, las emisiones de los clientes, que es gigante. Nosotros estamos alrededor de unos 550,000 toneladas de CO2 solamente de clientes. Y justamente por eso nos suscribimos a esta alianza, que es del Net Zero Banking Alliance. Justamente es para buscar descarbonizar a nuestros clientes, o sea, reducir nuestra huella de carbono, pero de ese lado de inversiones y de créditos. Hemos hecho diferentes programas, tal vez del acompañamiento. Sí. ¿Cómo es que el control de cómo funciona la cartera de las empresas? ¿Cómo es bastante diferente de qué manera lo hacen? Sí, es bastante complejo, pero existen modelos. Por ejemplo, hay un modelo que es de PCAF, PCAF. Ellos dan como, digamos, dependiendo del país, dependiendo tal vez del sector económico, dan como una estimación de la emisión de ese sector. Y eso como que se hace tal vez una relación con el nivel de ventas, es decir, si una empresa es mucho más grande, probablemente tenga unas emisiones mucho más altas. Si una empresa tal vez está, obviamente, digamos, en el sector de industrias manufactureras de aceros, tal vez son los que más extensivos son en emisiones de huella de carbono.
Sin embargo, es un modelo. Tal vez, igual hay otro que es Jin, se llama Jin, que también son factores de emisión prácticamente. Es muy difícil llegar, o sea, hay diferentes calidades de datos y esta es tal vez la calidad E5, que es tal vez es totalmente una estimación. Entonces, digamos, si es que estandarizamos esa metodología para todos los clientes, tenemos como un buen dato. Y tal vez aquí lo que hemos hecho es acompañar, que tal vez les voy a contar más adelante, pero es acompañar a los clientes a medirse su huella de carbono, o sea, ya tener una calidad de datos de nivel 1, o sea, el mejor, o sea, ya directamente del cliente. Es mucho más complejo, pero digamos, de esa manera podemos ir acompañando ya de manera más específica, sabiendo en realidad cuáles son los procesos que más huella de carbono producen. Y eso pues, se traduce en negocio, en financiamiento. Después, bueno, empezamos en el 2022 con este portafolio sostenible. Antes estamos enfocados solo en la parte verde, en la parte ambiental, y empezamos con la parte del desarrollo de categorías de impacto social. Esto está marcado un poco por la emisión del primer bono sostenible que tuvimos en Produbanco. Fue de 50 millones con el BID Invest. Entonces, este bono es prácticamente, ellos nos están dando financiamiento para otorgar créditos para diferentes aristas. Una parte era verde, pero también teníamos para empresas lideradas por mujeres, empresas lideradas por jóvenes, y estas categorías un poco se construyen, tal vez el marco de bono es mucho más robusto, porque justamente tiene un marco y una verificación de un tercero, entonces tal vez ahí se construyeron estas categorías de impacto social y empezamos como a no solo a tenerlas para el fondeo, sino también tenerlas a nivel de banco y llegar como a este seguimiento, ¿no? Después tuvimos, bueno, además de eso tuvimos un compromiso en financiamiento, de financiamiento en economía azul, que es nada más que todo lo destinado para agua, y en el 2023 tuvimos ahí se bloqueó. En el 2023 tuvimos otro compromiso para financiamiento azul. Aquí tal vez el mensaje es que los fondeadores o justamente todos los fondos que vienen del exterior siempre se están como innovando. O sea, siempre antes era solo verde, cambio climático, mitigación, luego adaptación, luego finanzas azules. Hoy estamos en biodiversidad ya. Entonces es como ha ido un poco siempre, o sea, es tal vez un constante cambio, y aquí tal vez un poco para conectar con las habilidades que debería tener un ingeniero ambiental o un ingeniero en general, es justamente eso, ¿no? Tener esa capacidad de adaptación y de ver como nuevas, tal vez aquí no todo está tan así escrito, ¿no? O sea, siempre siempre cambia, es algo bastante fluctuante. Y a la final, además de que sea fluctuante, siempre buscar que sea un impacto sostenible real, no hacer esto del greenwashing, que justamente es etiquetar lo que es cualquier cosa, o también también le dicen como social o pink washing, por ejemplo, para el tema de mujeres. Ajá, exacto. Y un ejemplo, por ejemplo, para el portafolio sostenible, economía azul, emblemático. Sí, tengo justo un caso de éxito, pero es prácticamente, digamos, todo lo relacionado a temas de agua, como camaroneras, pesca, tratamiento de aguas, sistemas de riego, etcétera. Entonces está más orientado a ese lado, que justo tengo un caso de éxito de eso. Estos créditos tienen alguna disminución en las tasas de interés. No tienen, o sea, no tienen un beneficio financiero en términos de tasa. Todo depende del cliente. Lo que suele pasar normalmente es que las empresas que tal vez a nivel de números tal vez de eficiencia financiera mejor están, tienen prácticas sostenibles. Entonces, como que no le estoy bajando tal vez la tasa porque es sostenible, sino le estoy bajando porque tiene un buen comportamiento crediticio, un buen nivel de ventas, está llegando a vender a Europa porque tiene una certificación de sostenibilidad que lo avala, tiene fuentes de repago. Entonces creo que, o sea, todo está realmente conectado. No es un producto así específico de tal tasa, tal monto, sino más bien, bueno, al menos en Produbanco lo que se suele hacer es revisar los proyectos de manera más uno a uno. Ajá. Y como una pregunta en esto del carbono,
Yo sabía que ustedes apoyan el tema de institución a San Francisco. Ahora el momento de carbono está especialmente en Sí. temas suaves. Sí. Entra en esta parte de carbono y cuéntanos Sí. cómo podemos acceder como investigadores, si hay algún tipo de programa para el banco, obviamente en áreas que interesan tanto. Sí. Bueno, ahí tal vez creo que un poquito más me orienté a la parte de negocio, pero en realidad el banco él tiene estas prácticas ya más como institucionales. Entonces tenemos este tema de los páramos. En realidad no sé si es que, o sea, no sabría cómo debería funcionar como el que, tal vez desde el convenio porque sí teníamos un convenio con la Politécnica. Entonces tal vez se pueda como sumar este tema de los páramos. La verdad no sé cómo funciona con el convenio con la San Francisco, con específicamente el profe Esteban, pero digamos es más como una parte más de responsabilidad social corporativa. Entonces, digamos, para un crédito específicamente para investigación, siendo muy sincera, es un poco más... Exacto. Un grant. O sea, tal vez se podría analizar, digamos, yo estoy más en la parte del negocio, que tal vez sería de ver como el tema del convenio, cómo está funcionando, pero actualmente es como parte de nuestro tema de responsabilidad corporativa. Pero entra, es la parte de lo que les contaba aquí. Aquí está tal vez más relacionado a nuestra fuente más grande de emisiones, que son los clientes, del portafolio. Y como les decía, actualmente estamos con un compromiso de biodiversidad. Tuvimos un financiamiento del IFC en octubre del 2024 para biodiversidad. Este es un tema bastante nuevo a nivel general de instituciones financieras a nivel global. De hecho, el Banco Bolivariano sacó igual un bono de biodiversidad, y hemos estado aún trabajando con el IFC para identificar este tipo de proyectos, porque realmente lo que busca es disminuir el impacto en la pérdida de biodiversidad. Entonces, digamos, hay diferentes proyectos como las mismas camaroneras, por ejemplo. Para certificarse con una certificación de sostenibilidad, una parte muy importante es hacen estudios de biodiversidad, que no pueden estar en en zonas protegidas, por ejemplo. Entonces, digamos, es una adicionalidad. Tal vez estamos viendo el riesgo climático, el riesgo físico, pero no estamos viendo el impacto en la biodiversidad, y actualmente estamos trabajando en eso. Volvemos al tema de las camaroneras. Sí. Están en un área de inundación, un niño, tú dices, no es un canal, no se va a creer. Claro, no está. Pero eso implica, tú decís también como más de la fiesta, Claro, o sea, digamos, tal vez como garantía no va a cumplir tanto, o no va a cubrir tanto por el mismo avalúo la camaronera que está ahí ubicada, sino tal vez necesito que sean bienes inmuebles, por ejemplo. Entonces, claro, pero ya está bastante conectado al avalúo de la propiedad. Pero ahí ya se fue el sanitario. Están asegurando de que no se pueda pagar. Claro, o sea, es que ahí vienen estos dos tipos de riesgos. Pues la parte ambiental, si es que obviamente el cliente no está cumpliendo con las normas, hay condicionamiento de crédito, o sea, necesitamos que ustedes se tengan la licencia ambiental, por ejemplo. Pero por otro lado, es justo lo que les decía al inicio, nosotros somos administradores de fondos, la responsabilidad principal es con el depositante. Entonces, al tal vez ser más flexibles en los riesgos, ponemos justamente, es un negocio de confianza, ¿no? A la final. Entonces ponemos en riesgo los fondos que nos confían los clientes, las personas naturales o los fondeadores mismos. Entonces ahí es una combinación de no solo tal vez verle la parte así ambiental, sino también justo esta parte de riesgos que también vienen a ser riesgos crediticios, que a la final, si es que no tenemos la rentabilidad, no podemos cubrir esta parte ambiental, social y sostenibilidad en general.
Y algo también importante que quería comentarles es las pymes. Actualmente pues tenemos, tal vez es otro reto, es muy diferente. Nosotros tenemos, América Latina es alrededor del 90%, igual es aquí en Ecuador, ¿no? El 90% del tejido empresarial son pymes. Y pues tienen sus diferentes retos, ¿ya? Y justo aquí ponía un dato que en Europa el 81% de las pymes que trabajan en sostenibilidad dicen que les ofrece ventajas competitivas. Tal vez esto ya no aplica mucho porque ahora vemos que ya es una exigencia. O sea, si es que tú ya no entras en estos conceptos de sostenibilidad, probablemente te quedas sin mercado. Y digamos, es lo que nos pasa en el cacao. O sea, hay muchas pymes que son productoras de cacao y le venden a una comercializadora. O también con el camarón. Los productores venden a una comercializadora, a una empacadora, y ellos les pueden estar decidiendo comprar si es que tienen temas de sostenibilidad. Porque ellos lo que les interesa es el mercado internacional. Y si no se está avanzando en esas tendencias, pues se quedan a la final. Y bueno, nosotros hicimos una encuesta hace un tiempo a nuestros clientes PYME y nos dijeron que el 92% quieren incluir términos de sostenibilidad, pero no saben cómo, y el 97% quieren ser parte de cadenas de valor sostenibles. O sea, digamos, la parte de sostenibilidad no es ajena a las pymes quieren, tal vez ven justamente esta ventaja competitiva, pero no saben cómo. O sea, tal vez lo ven como para una empresa muy grande, para una corporativa, y las pymes viven al día a día. Entonces es apagar incendios cada día, que tal vez no tienes tampoco para pagar un experto en sostenibilidad que te ayude. Entonces por eso nosotros estamos como justamente enfocados también en este mercado de las pymes. Y hemos diseñado una oferta no financiera, que justamente es un programa de acompañamiento para nuestros clientes, que especialmente son para pymes. Tenemos temas de alianzas, es decir, nosotros trabajamos con consultores externos para temas de construcción sostenible y eficiencia energética, que también ya entro a detalle en ese tema, pero en general es justamente tener como una alianza, o nosotros damos un auspicio al cliente para que pueda tener su certificación de construcción sostenible, o para que pueda tener como un informe de viabilidad para temas de eficiencia energética que se traducen a beneficios económicos. También tenemos unas asistencias técnicas que se llaman Creciendo con su negocio, que tal vez son un poquito más masivas. Trabajamos con el PNUD hace unos años capacitando a los asesores comerciales de la banca PYME. Entonces la idea es justamente utilizar esta metodología para ver en qué área está fallando la PYME. Puede ser tanto en la parte productiva, en la parte también de cultura organizacional. Entonces ahí la idea es un poco no dejarle al cliente a decirle no estás listo para un crédito, sino acompañarle. Por otro lado, tenemos unos eventos que son Green Talks y educación financiera que hacemos a nivel nacional. Esto está dirigido para pymes. Los Green Talks son justo son temas que llevamos de temas de sostenibilidad para las empresas. No solo la parte ambiental, sino también la parte social y de gobernanza. Entonces, justo ayer tuvimos un Green Talk en Riobamba para hablar de planes de sucesión y de gobernanza, que también entra en esta parte de sostenibilidad. Y Tu Huella, Nuestro Compromiso es justo esta oferta no financiera que les comentaba de clientes a los quienes acompañamos para medir su huella de carbono. Les entregamos un plan de reducción. Esto también lo estamos haciendo con un consultor externo, pero a la par como mejorando las capacidades internas para que sea una medición mucho más constante. Y a la final lo que se quiere buscar sacar de este programa, uno es que los clientes se puedan verificar su huella y eventualmente tener, además de los planes de reducción, llevar a cabo los planes de reducción para reducir la huella, pero también buscar justamente estos tal vez proyectos de financiamiento. Un ejemplo aquí, o casos de éxito claros, son paneles solares. Hemos tenido muchos clientes en la costa que su mayor fuente de emisión, y también no solo de CO2, sino también de pago económicos, es el tema de la energía. Entonces, lo que se ha hecho es ya proponer créditos para temas de paneles solares. Y tal vez ahí para un poco comentarles, igual dado el contexto de también la carrera de ingeniería civil, nosotros tenemos este programa
de acompañamiento que es de construcción sostenible. Básicamente lo que se hace es identificar la necesidad del constructor, del promotor del proyecto, que son los clientes que nos piden a nosotros crédito. Y un poco es a la par con esta necesidad, pues obviamente apalancar el financiamiento y tener la consultoría para obtener la certificación. Tenemos 2 certificaciones, una es de EDGE, que justamente es una certificación del Banco Internacional, del Banco Mundial, perdón, del IFC, que justamente en su mayoría de los edificios residenciales tienen esta certificación. También algunos edificios comerciales, por ejemplo el Ecopark, donde está Produbanco en el Ciclista, algunos tienen certificación EDGE, hay otras certificaciones también como LEED, por ejemplo, temas residenciales como por ejemplo hay algunos edificios en la Shiris que también tienen esta certificación, y tenemos otra que es de Ecosustenta, que tal vez aquí le puse un poquito más detallada. Esta certificación fue diseñada, es una metodología diseñada por el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, que son nuestros aliados, para aplicarse en Produbanco. Entonces, la diseñamos un poco a la par para que sea una certificación mucho más accesible para pymes y para temas más que tal vez no necesitan una certificación internacional, sino bodegas, temas más industriales, que lo que tal vez no les haga la diferencia es tener una certificación por tenerla, por marca, sino por tener los criterios de sostenibilidad embebidos en la construcción. Entonces, esta certificación se realizó con 500 parámetros analizados de más de 10 certificaciones internacionales. La idea era hacer un poquito algo más robusto. Y justamente hay algunos parámetros que se evaluaron como emplazamiento, diseño, operaciones, agua, energía, materiales, bienestar social y ambiental. Muchas de las certificaciones internacionales tal vez se enfocan en 2, en 3, no se enfocan en todos. Y lo que queríamos es justamente brindar como es un manual, de hecho, un manual que cualquier constructor puede tener, puede acceder. Y es como justamente tener todos los criterios de los umbrales que deben tener cada uno de los criterios para llegar a esta equivalencia con certificaciones internacionales. Y aquí, bueno, un poco en general, los beneficios de tener una certificación es un valor agregado, también es este tema de confianza en la marca, mayores oportunidades de financiamiento, porque justamente, digamos, nosotros tenemos financiamiento externo para temas de productos sostenibles, para proyectos sostenibles. Si es que yo tengo un proyecto igualito, una construcción igualita, y tengo otra que tiene esta parte de sostenibilidad, tal vez yo prefiero dar esa parte, ese monto al proyecto que me sume a mí para cumplir estos compromisos, porque tengo estos fondos. La mayor generación de ingresos, justamente por la reducción de los costos operativos. Y, bueno, aquí, ahí no sé si es que tienen alguna consulta a esta parte de construcción. Si no, justamente... Ajá. Diseño, pero sí. Material. Sí, sí. Y tal vez aquí algo muy interesante de esta certificación es que es diferente para aquí, o sea, para la sierra que para la costa, por las diferentes condiciones climáticas. Y se premia más como no a una construcción nueva, sino una construcción existente. Pues sabemos que tenemos un montón de construcciones botadas y están abandonadas, y más bien hacemos diferentes proyectos que producen más impacto ambiental. Es igual que la costa, o sea, es el mismo esquema de condiciones climáticas que está utilizado para la metodología. Es como que se compran los teléfonos y como producción sostenible, porque es mucho barato, ya muy barato. Sí, o sea, la verdad no hemos tenido casos, en su mayoría el banco está más concentrado en la sierra y en la costa, no estamos ni en Galápagos ni tanto en el oriente. En el oriente hay algunos agentes no bancarios, pero pues qué interesante. ¿Y estos beneficios en términos de porcentaje, pues una utilidad, tienen una idea o más o menos? De utilidad. ¿Cuál es el beneficio ya, digamos, cuantitativo? Porque ahí hay una... Sí, o sea,
Sí, o sea, realmente lo que busca es como compararse a las certificaciones internacionales y, por ejemplo, es una reducción de al menos, siempre es como, hay un umbral de un 20%, entonces una reducción del 20% de consumo que es bastante similar a una reducción del 20% en el pago, por ejemplo, de la luz. Entonces, un poco está desde ese lado. Y un poco también algo que nos decían los constructores es que necesitan hacer mejoras para llegar a esos umbrales que probablemente representan costos. Y el consultor nos comentaba que los costos son marginales, o sea, realmente, o sea, tal vez la inversión inicial es justo lo que conversamos, es lo más fuerte, pero de ahí a largo plazo es más eficiente en el pago de los servicios básicos, por ejemplo. Y tal vez aquí un caso de éxito, primero tal vez este caso de éxito justamente de camaroneros. Nosotros trabajamos con un cliente que, no sé si le pueden ver bien, este era el antes, digamos, tenían la zona de los combustibles y de las bombas, como en estos palets, cerca de las piscinas. Esta era como que donde se quedan las personas que se quedan. Exacto. Y prácticamente ese era el cubeto en donde estaba el combustible. Y él después fue justamente esto, o sea, ya una infraestructura mucho más adecuada, tanto para evitar el que se derrame combustible a las piscinas y para tener el bienestar de las personas que trabajan ahí, ¿no es cierto? Entonces, esto se hizo bajo los estándares de esta certificación ASC. Entonces, aquí sí tuvimos unos resultados bastante claros. Esta tal vez sí es uno de los proyectos más interesantes que ha tenido el banco, porque es con un cliente bastante grande, bastante importante en Machala. Entonces, digamos, a partir de esto, muchos de sus pares se fueron como igual por esta certificación ASC. Esto ya es hace algunos años. Entonces, actualmente la ASC, como les decía, pues diversifica los mercados. Ahora, para entrar a la Unión Europea, de ley necesitan este tipo de certificación. Entonces, ya ahora no es como algo que le diferencie, sino es algo que tienen que tener si es que quieren salir a mercados internacionales. Entonces, aquí tal vez los resultados claros que se tuvieron fue una mejora en la tasa de conversión alimenticia. Aquí normalmente en las camaroneras se hace la alimentación al voleo, o sea, lanzan la comida a los camarones. Y existen, aquí no les puse la foto, pero existen unos alimentadores automáticos que tienen sensores y que perciben como que los camarones se acercan a comer, y ahí es donde va entregando el alimento y no se desperdicia. Igual la reducción del tiempo de la cosecha un 12%, igual justamente el camarón crece más rápido, se alimenta mejor, es más eficiente, se cosecha mucho más rápido, y el aumento del índice de supervivencia del 26% de los camarones. También las piscinas necesitan tener aireación, por eso es justamente los combustibles y las bombas. Las camaroneras aún están lejos de la red, en su mayoría lejos de la red nacional interconectada de luz. Entonces ellos muchas veces, en su mayoría, utilizan combustibles fósiles, diésel. Entonces, para ellos mantener la aireación, necesitan tener como que estas bombas que muchas veces solo conectan con tubos. Pero ahora hay estos también aeradores automáticos que justamente les ponen, como son unos equipos que se ponen en las piscinas y van aireando la piscina. Y con eso pues se mejoró también el índice de supervivencia un 22%, se incrementó la productividad en un 19% en libras por hectárea, y se ahorró un consumo de energía del 30%, porque obviamente ya no estaban utilizando el diésel. Me faltó decir que son estos aeradores, algunos tienen paneles solares, entonces ya es automático. Entonces ahí es desde una tecnología artesanal a una transición a tecnología operativa básica. Claro, exacto. En otra parte del mundo. Y es como lo que decíamos, que puede que toda la vida hayan estado acostumbrados a trabajar de esa forma, pero si ellos tomaron la decisión de querer crecer,
y querer salir a mercados internacionales, pues digamos era la inversión inicial que tenían que hacer. De ahí tengo otro caso de éxito que más bien me gustaría mostrarles del video, que justo le hicimos un video a esta clienta. Un poco. Guarabamba significa Creo que sí lo escucho. y aquí nació Guarabamba, hacienda agrícola ganadera, sociedad civil comercial, un 7 de octubre de 2002, ya son 22 años. Y nuestro mayor ingreso es la producción de leche. También vendemos ganado joven para otras ganaderías. En 2019 nos vimos afectados por un exceso de lluvias incontrolable a los pastos y la alimentación de nuestras vacas se redujera al mínimo. Diseñamos un proyecto para implementar un sistema de fertilización orgánica regenerativa. Y una vez que estuvimos contentos con la idea, acudí al banco. En realidad, mi experiencia con Produbanco ha sido que definitivamente tienen otra visión, en donde no solo se fija en la realidad económica de ese momento, sino que Produbanco está muy empeñado en apoyar proyectos innovadores. Mira, en Guarabamba nos preocupamos de una sostenibilidad integral, del cuidado del entorno, potenciar el círculo virtuoso que significa el animal, la planta, el suelo, el aire, la lluvia. Para este concepto nosotros hemos creado una biofábrica. Producimos nuestros biones y biofertilizantes para devolver la naturaleza al suelo. Cuando las vacas van a comer este pasto suculento de un suelo vivo, mejoran su microbiota intestinal y se vuelven animales más fuertes. Ellas a su vez nos devuelven sus microorganismos. Esto es lo que vemos en el momento en que concientizamos lo que significa la sostenibilidad. Si tienen un sueño loco, pero sustentado, que devuelva la alegría a la naturaleza, acudan a Produbanco, un banco verde que apoya más comercial. los verdes. Pero sí, justamente este es como un caso de éxito real de tal vez como este riesgo, como decía, de las inundaciones, no tenía comida para las vacas. Justo fue en la época de la guerra de Rusia con Ucrania, incrementaron los precios de los fertilizantes y es como lo pudo ver como oportunidad. Y nada más para finalizar, les quería presentar esta lámina. Estas son como un poco los impactos de lo que hemos tenido en los proyectos que hemos financiado de líneas verdes. Tal vez están como factores como al año. Nosotros para aprobar una línea verde justamente revisamos que tiene que tener un impacto, si no pues puede ser greenwashing. Entonces justo lo que les decía, hay este equipo especializado en el segmento en crédito que se dedica a esta revisión. O sea, son ingenieros ambientales que están revisando que realmente se cumpla con los impactos y pues se tiene el impacto. Y bueno, aquí tal vez justo quería cerrar con esta lámina porque una parte que me pidió Marcos era el cómo un ingeniero ambiental o un ingeniero se puede desenvolver en el mercado laboral real a la final. Y tal vez igual un poco para comentarles la experiencia personal. Yo cuando entré al banco, en el área en el que estoy, en el puesto que estoy, prácticamente no existía. Yo lo creé básicamente. Estoy en el segmento de negocio, en estrategia de negocio, que realmente ahí no había una persona, y es lo que pasa muchas veces, no hay personas técnicas, y justamente yo lo que quería, o sea, cuando entré obviamente prácticamente no había un cargo establecido, habían pocas actividades establecidas que tal vez yo decía me hace falta aplicar mi carrera prácticamente y justo veía esa oportunidad, ¿no? De que tenemos tal vez estos impactos de líneas verdes que probablemente desde el negocio no se calculan porque no podemos ser juez y parte, sino se lo hace desde crédito, pero no lo estamos mostrando, no lo estamos comunicando a nadie sabe una línea verde, tenemos tantos millones que no tiene mucha como no se aterriza mucho el que representa. Entonces lo que hice tal vez aquí es justo ir sumando todos los impactos de todos los clientes de líneas verdes y darles esta equivalencia que tal vez para una persona
en el banco no tenía idea qué es una tonelada, o sea, qué es una tonelada de CO2. Un poco lo que se hizo es hacer esta relación, de dar una equivalencia. Como equivale a 63 millones de árboles plantados. El tema de hectáreas de producción son como 118.000 estadios de fútbol. El tema de reducción de consumo de agua, más de 1.400 piscinas. Entonces, justamente como, tal vez ese es el mensaje, ¿no? También, ¿no? Hay muchas veces tal vez los puestos que se están buscando aún no existen, o sea, los puestos en sostenibilidad o que tal vez un ingeniero pueda ocupar aún no existen, y tal vez la idea es justamente crearlos, es ver estas oportunidades en donde desde la parte técnica estructurada y tal vez más lógica podemos como que aportar. Y justamente, digamos, fue una de las primeras cosas que hice, y hasta ahora se presenta en todos los foros prácticamente. Entonces fue una parte bastante importante para que los ejecutivos comerciales realmente se puedan como aterrizar el concepto de líneas verdes y puedan encontrar más oportunidades de financiamiento de líneas verdes. Entonces, eso nada más quería comentarles. Espero que haya quedado bastante claro. No sé si tienen alguna consulta adicional. ¿Puedes volver a la última? Hay una anécdota. A esta de aquí, de equivalente a pagar 1.6 millones de municipios. Bueno, cuando yo estudiaba aquí, con mis clases de ecología, hubo en el 95, había restricciones de energía. Y lo que hice fue imprimir hojitas con apagar la luz a secretaria, me pegaban unas aulas. Y la gente sigue dejando las luces encendidas, ahora tenemos robótica, 30 años todavía seguimos con tecnología, pero estas cosas siguen ahí, ¿no? O están ahí, se pueden cuantificar. Qué chévere. Bueno, tú, de lo que tienes trabajo para el área de negocios y más de así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tema de la gestión o, digamos, los modelos de riesgo, cuando en el año 2019 no se veía y nadie hasta entonces veía la pandemia del 2020, que muchos tienen quebraron por el tema de que todo se fue digamos, a los down, el otro tema recientemente de los apagones, cuando tienen usan la refrigeración, usan maquinaria que necesitamos de la eléctrica. Eso sucede con ellos, por ejemplo, a nivel de riesgo y a nivel de cuando no pueden pagar, entonces dicen pagar los Sí, justo, digamos, esa está la parte más como, es parte del core del negocio, en realidad, como que de presentar se presentan este tipo de riesgos. En el momento de la pandemia lo que se hizo es justo un modelo de crédito para, pues, dar justamente más ayudas financieras, tal vez más plazo, tal vez más periodo de gracia, para las personas que estaban afectadas por el COVID. Yo no estaba en ese momento, pero lo que me cuentan justamente las personas que están en la parte comercial, en el día a día con el cliente, les tocaba, o sea, trabajaron prácticamente todo el día, o sea, de día a noche trabajaban llamando a los clientes, llamando cómo están, tenían como, igual desde la parte de crédito, se hicieron algunas preguntas para saber cómo está la situación de las empresas. Entonces, tal vez es como existen estos planes de contingencia de estas cosas que pueden pasar, o sea, que son cosas inesperadas que nadie sabe cuándo, ni cómo, ni de qué, pero la idea es que justamente la parte de riesgo, cuánto podamos como que tener tal vez este colchón, está bien establecido. Entonces, hubieron ayudas financieras, igual para el tema de los apagones, también hubo este contacto con los clientes para saber la situación. Y también, y tal vez ahí fue un poco el escenario diferente, porque más bien ahí aumentó tal vez la liquidez y se pudieron otorgar más créditos, y muchos créditos fueron para paneles solares. Se vio tal vez un despunte bastante importante. Entonces la gente o las empresas supieron llevar la situación de buena forma, se compraron generadores a diésel, etcétera, pero saben lo que puede pasar. Y el anterior año, que fue un buen año para invertir en activos fijos o a largo plazo, muchos optaron por paneles solares. Tal vez no está ubicado en una zona de riesgo. Está más relación.
Esto no relacionado, por ejemplo, se otorga más puntos si es que está cerca de paradas de transporte público, ajá, o sea que sean, ajá, Pero siempre se básicamente, digamos, algunos, no todos. O sea, de cada cosa tienen como que sus obligatorios, sus puntos obligatorios. Pero si es que la sumatoria de todos los puntos es como, da una calificación, y si es que pasas esa calificación, pues te puedes certificar. De hecho, está el manual en internet, entonces tal vez les puedo compartir, porque ahí está tal vez un poco más detallado. ¿Alguna otra pregunta? O sea, como ingeniero mental, la mayoría de los organismos de la persona quieren saber qué conocimiento diferencial. Yo creo que lo que más me sirvió bastante es el sentido común. O sea, yo creo que la ingeniería lo que me ha dado bastante de eso, o sea, el saber cómo analizar bien los problemas, creo que es como esto. Ya es una estructura mental, no sé, que me parece bastante interesante. A nivel de materias como tal, digamos, no es que le esté aplicando así, estoy calculando cuántos son, no tiene quito, ¿no? Obviamente no, pero justamente es eso, como el saber conectar, tal vez para nosotros es súper obvio que es un proyecto que tiene impacto ambiental positivo. Y a mí me pasaba como que es obvio, pero hay mucha gente que no es obvio. O sea, yo decía, ¿cómo no pueden decir que en paneles solares entraría como crédito verde? Pero para mucha gente no le hacía, o sea, no podía conectar eso. Entonces, traducir el conocimiento que uno tiene a palabras más simples para que otras personas lo puedan entender. Entonces, digamos, más que tener así una materia específica de que esto estoy aplicando al 100%, tal vez el tema de cambio climático, tema de evaluación de impacto ambiental, tal vez eso es como que un poco más ajustado. Por ejemplo, a mí en mi experiencia, a mí no tuve tanto de normativa ambiental, o sea, normativa ecuatoriana, que tal vez en el mercado laboral he visto que es lo que piden bastante también. Y tal vez el consejo que te daría es tratar de salir lo más pronto a ver el mercado laboral, o sea, hacer pasantías, porque una cosa como que es lo que uno aprende, pero también la parte como ya más de experiencia, más poner en práctica, tal vez también te da como, te termina de como cerrar todo el círculo de aprendizaje. Entonces, así como materia como tal, creo que es realmente el saber, o sea, es ya la parte numérica de ingeniería como tal, que es lo que ayuda bastante. Ajá. Digamos, a mí me ha tocado, tal vez ahí como experiencia personal, tal vez a mí no me hacía mucho sentido la parte de los flujos, ¿no? Entra, o sea, el crédito se va amortizando y ver como un saldo en cartera. Y un poco lo que le hacía referencia era un poco como un balance de masa. Entonces, porque digamos cuando salí de la universidad decía yo quiero aplicar todo lo que aprendí, y más que aplicarlo así al 100% es como la relación que te puede dar y te hace entender mucho más fácil. Listo, muchas gracias.